Muy bienvenidos a Capilla de Fe. Nos alegramos mucho de encontrarnos otra vez y espero que el tema en esta ocasión le ayude a usted a entender que usted tiene que pagar un precio por su propia felicidad. Vamos a pedirle a Dios. Señor que estás en los cielos, te rogamos que nos ayudes como familia, como persona, a entender que tenemos que contribuir a nuestra propia felicidad y que podamos aprender la lección de qué le pasó a Adán y Eva por no haber pagado el precio de la felicidad. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la última vez que nos encontramos fue para hablar acerca de la felicidad personal. Y ya que en un hogar o somos felices todos o no lo es nadie. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué fracasó el primer hogar. Y ya dijimos que el hogar fue un invento divino para la felicidad del ser humano, que Dios como creador sabía que nos había creado con el deseo de amar y de ser amados. Dios creó al hombre al principio con el poder de su palabra, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Creó todas las cosas y creó al hombre, el único ser creado a su imagen y semejanza. El único ser creado con razonamiento, que viendo las maravillas que Dios había creado, podía sacar la conclusión que es el único que merece alabanza y adoración y admiración por las maravillas que hizo para nosotros. El hogar es un círculo sagrado donde los terceros están de más. Si los que se casan tienen que aprender a ser esposos y esposas, los padres de los que se casan tenemos que aprender a ser suegros y suegras y no entrometernos en el hogar de nuestros hijos que han formado otro hogar, listos para dar un consejo cuando lo pidan, pero no tenemos que ir a mandonear en casa ajena. Casados, dice que es casa para dos. Lo maravilloso, lo ideal es que cuando una persona se casa, se vaya de la casa de sus padres y vivan solos, casados. Y tenemos que, el hogar la felicidad no es el resultado de la suerte, ni lotería, ni ninguna cosa. Es el resultado de poner buenas bases. El casamiento no es una cosa sencilla, es una responsabilidad para toda la vida. Por eso alguien dijo que antes de casarse hay que usar mucha cabeza y poco corazón. Y después de estar casado, poco corazón, mucha cabeza y poco corazón. Primero, mucha cabeza y poco corazón. Y después de estar casado, mucho corazón y poca cabeza. Porque algunos después de 5 o 6 años de casado dicen, yo no hubiera tenido que casarme con esta persona. Es demasiado tarde. Eso había que pensarlo antes. Cuando Dios crió al hombre del polvo de la tierra, como dice la Escritura, la mujer fue hecha de una costilla del hombre, del hueso que está más cerca del corazón, de esa parte del cuerpo que cuando alguien nos dice cuidado tendemos a proteger instintivamente, porque Dios quería que el hombre fuera la protección de la mujer, que la mujer se sienta segura y protegida por el hombre que la ha elegido como esposa para hacer frente a todas las dificultades de la vida y que ella tenga la seguridad y bienestar, porque hay 2 formas y criterios para juzgar la estabilidad del hogar. Si le preguntamos a un hombre, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo te va? Si tiene un buen trabajo, si el carro anda bien, si la esposa anda bien, si la suegra se porta bien, él nos va a decir, no tengo problema, ningún problema. Pero la mujer no mide la estabilidad del hogar por las cosas que hay, sino cómo es tratada por el esposo. Es diferente. La mujer es más sentimiento, el hombre más razonamiento. Dios creó a esa pareja con la posibilidad de vivir siempre con todas las necesidades que iban a tener ya suplidas. El hombre iba a crear con el deseo de comer, la tierra ya había producido su fruto, deseo de beber. Ya el agua estaba allí, el aire con oxígeno estaba, todos los ingredientes estaban allí. Todo estaba allí, nada faltaba. Pero Dios los puso en el jardín del Edén
con un precio para su felicidad. ¿Cuál era el precio de la felicidad que Adán y Eva tenían que pagar? No con plata, sino con conducta. Los puso en el jardín del Edén, dice el relato bíblico, y lo voy a leer aquí en Génesis capítulo 2 y versículo 15 al 17, para ver si sacamos en conclusión cuál fue el precio de la felicidad de Adán y Eva. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Había un precio para la felicidad de Adán y Eva. ¿Cuál era el precio? Respetar ese árbol que le hacía recordar que había sido puesto con dos propósitos. Le hacía recordar al hombre que no era el dueño del jardín del Edén, sino el administrador. Que había alguien por sobre él, que era el dueño de ese árbol que Dios se reservó para él. Y la segunda razón por la cual lo puso es que el hombre había sido criado con libre albedrío, la facultad de hacer decisiones. Ese libre albedrío que usted usa desde que se levanta hasta que se acuesta, porque primero elige a qué hora me voy a levantar, qué voy a desayunar, qué ropa me voy a poner, a qué hora voy a salir, etcétera. Estamos usando continuamente el libre albedrío. Y del buen uso del libre albedrío depende nuestra felicidad. Y Dios quería que entendiéramos y aprendiéramos que cuando nosotros usamos la decisión para hacer lo que Dios dice, estamos haciendo una decisión que nos hará feliz. Cuando yo uso mal la decisión y hago la decisión de desobedecer a Dios, no estoy perjudicando a Dios, el perjudicado voy a ser yo. Y lo puso en el jardín del Edén. Y allí estuvieron por un tiempo que la Biblia no dice cuándo, juntos, no había nada. Pero un día fueron advertidos que alguien había arruinado el hogar del cielo. El principal de los ángeles, el director de los coros celestiales, aquel Lucifer que era casi igual a Cristo físicamente, con la gran diferencia que Cristo era el creador y era un ser creado. Pero no conforme con las facultades y la gloria que Dios le había dado, quiso ser igual a Dios. Y quiso destronar a Dios, criticando su administración del universo, que él lo haría mejor. Y dice la Biblia que hubo una lucha que vamos a ver más adelante, y finalmente Dios con mucho dolor tuvo que expulsar a ese hijo que logró arrastrar con sus engaños a la tercera parte de los ángeles. Y tome en cuenta que si Lucifer, que después se convirtió en Satanás, tuvo la habilidad de arrastrar ángeles perfectos, qué fácil es arrastrarnos a nosotros que nacemos con la tendencia al pecado. Y entonces Adán y Eva fueron advertidos, cuídense, porque un ángel se rebeló contra Dios, arruinó el hogar del cielo y va a tratar de arruinar el de ustedes. Anden juntos, no es bueno que el hombre esté solo. Pero un día estaba Adán arreglando una enredadera y Eva le pidió permiso para salir a hacer una caminata, porque la desobediencia a veces comienza por una pequeña diagonal que parece paralela, pero es diagonal, que nos retira del punto de partida. Y le dijo, voy a salir a dar una vuelta. Bueno, ¿qué peligro había? Ninguno. No había ningún hombre, no se le iba a ratar, nadie se le iba a piropear, nadie de eso, así que le dijo, vete. Y pasó como siempre frente al árbol, pero allí vio que la serpiente, que era uno de los animales creados por Dios más hermosos, que tenía la facultad de volar y que parecía el arco iris que se desplazaba por el cielo cuando volaba, estaba trepada arriba del árbol que Dios había dicho que no comieran, comiendo del árbol que Dios había prohibido, y cuando se acercó Eva, le habló y le dijo, con que Dios ha dicho que no coman de todos los árboles, no era eso lo que Dios había dicho, podían comer de casi todos, menos de ese, porque le hacía recordar que Dios era el dueño y no comiendo, estaban usando su libre albedrío para hacer la decisión de no comer, que era la base de su felicidad. Pero la serpiente siguió dialogando. Nunca dialogue con Satanás porque usted va a perder la discusión. El diablo es más sabio que nosotros. Le dijo, no es cierto que vas a morir. Mira, yo estoy comiendo de esa fruta y no he muerto. Y más todavía, yo era una víbora común.
Tú fuiste criado con la capacidad de hablar y yo no tenía esa capacidad, pero ahora como de la fruta y hablo. ¿A quién no le va a llamar la atención una serpiente que habla? Y tú que fuiste criado con la facultad de hablar, si llegas a comer te vas a convertir en una diosa. Y Dios es un egoísta, no quiere que haya otro Dios más que Él. Desgraciadamente la convenció y comió. Y se fue y le llevó a Adán. Y Adán no comió engañado. Pero ¿cuál fue el problema de Adán? Que dijo, bueno, si la entierran a Evita, que nos entierren juntos, yo también voy a comer. Porque amó más a Eva que a Dios. Y se olvidó de una cosa, que si Eva había sido creada de una costilla del hombre, tenemos muchas costillas para probar con otras Evas, que a lo mejor una no hubiera obedecido. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y finalmente, cuando comieron, ¿terminaron qué? ¿Se convirtió Eva en una diosa? No. Perdieron. Dios vino como siempre al lugar de la cita porque ellos se encontraban todos los días, no porque Dios no pudiera verlo desde el cielo, sino porque al hombre quería darle la seguridad que Dios no solamente había sido nuestro creador, sino que seguía interesado en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. Dios vino como siempre al lugar de la cita. Los que no aparecieron fue Adán y Eva. Porque la desobediencia a Dios, que se llama pecado, trae no solamente sufrimiento, dolor y muerte, sino que quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios. Dios vino como siempre al lugar de la cita, pero Adán y Eva estaban escondidos detrás de unas matas. Dios tuvo que llamarlos para que se den cuenta que eran ellos los que estaban huyendo de Él. Porque el pecado quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios. Esa es la peor consecuencia del pecado. Y Dios se dirigió al responsable del hogar, a la cabeza del hogar. Porque Dios creó el hogar y lo puso al hombre por cabeza. Dicen que una vez dos que se casaron quisieron poner las cosas en orden y cuando salieron de luna de miel, cuando llegaron al hotel, el esposo le dijo a la esposa, mira, vamos a seguir las indicaciones de Dios para que todo vaya bien. Hemos formado una sociedad y yo voy a ser el que mando, voy a ser la cabeza. Y las mujeres que no son lerdas ni perezosas para contestar, le dijo, ¿cómo no, querido? Tú vas a ser la cabeza y yo voy a ser el cuello. Y usted sabe que el cuello mueve la cabeza por donde quiera. Y a veces nosotros creemos que somos la cabeza, pero la mujer hábil hace la tarea del cuello y nos mueve para todos lados. Allí estaban Adán y Eva, quien le dijo Dios a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué comiste? Dijo Adán, yo tuve la culpa por haber empezado la desobediencia, porque tú recomendaste que no estuviéramos solos, que estuviéramos juntos. La dejé ir a Eva. ¿Dijo eso? Dijo, perdónanos, tampoco. Le echó la culpa a la mujer. Siempre estamos dispuestos a echarle la culpa a otro por nuestras equivocaciones. Y cuando se dirigió a Eva, ¿aceptó Eva la responsabilidad de que ella había desobedecido comiendo la fruta? No, le echó la culpa a la serpiente. ¿Y quién había creado a la serpiente? Dios. En última instancia, ¿quién era el culpable? Dios. Hoy hay mucha gente que pasa tragedia y le echa la culpa a Dios, cuando estamos cosechando el fruto de nuestra propia desobediencia. Dios, pero qué bueno es saber que mientras que el pecado quita en el ser humano el deseo de relacionarse con Dios, el pecado nuestro no afecta a los sentimientos de Dios. Dios nos sigue amando aunque somos pecadores, porque Dios odia el pecado por la tragedia que trae sobre sus hijos, pero ama al pecador. Y uno de los títulos más lindos que le pusieron a Jesús, para mí, a mi manera de entender, es ¿cómo va a ser el Hijo de Dios si es amigo de los pecadores? Yo sé que soy un pecador, pero si Jesús es amigo de los pecadores, eso no impida que a pesar de que soy pecador, yo pueda ser amigo de Jesús. Y es lo que decíamos en la última charla. Cuando nos amistamos con Dios, no estoy beneficiando a Dios. El beneficiado voy a ser yo. Así tenemos, Dios dijo, bueno, para que no coman del árbol de la vida y se transformen en pecadores inmortales, yo tendré que sacarlos del jardín del Edén, y puso guardias ahí para que no se acerquen al árbol de la vida. Al árbol de la vida, porque si comían tenían que pagar las consecuencias del pecado, pero sin poder morir. ¿Qué tragedia sería esa hoy en día? Nuestros antepasados con Alzheimer, con cáncer, pero sin poder morir. Gracias al Señor y a su misericordia y a su sabiduría que los sacó del jardín del Edén para que no coman del árbol de la vida. Y el jardín del Edén era su hogar. Perdieron el hogar,
Perdieron el privilegio de hablar cara a cara con Dios, perdieron la inocencia, perdieron la felicidad perfecta. Pero gracias a Dios que Dios tiene un plan, que todo lo que hemos perdido por la desobediencia de nuestros padres, lo podemos recuperar por la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Salieron del jardín del Edén. Al poco tiempo, un hijo mató al otro. ¡Qué tragedia del pecado! Cuánta el pecado afecta no solamente a una persona, afecta a toda la familia. Por eso, mis queridos amigos, nosotros tenemos que estar atentos al precio de la felicidad. Adán y Eva lo perdieron todo por haber desobedecido. No pagaron el precio de la felicidad. Salieron por el mundo y el pecado fue avanzando. Porque Satanás no se conforma y sabe el diablo que atacando la hogar, atacando la familia, atacando el hogar, ataca la célula de la sociedad. Y el fracaso de la familia es el semillero de la delincuencia. ¿Y por qué estamos fracasando hoy? Porque no estamos pagando el precio de la felicidad. Dios nos crió con todas las posibilidades de ser felices y en la última encuentro que tuvimos hablamos acerca de la felicidad personal. Ahora, Adán y Eva perdieron todo eso. No fueron nunca más felices con una felicidad perfecta. La felicidad perfecta la volveremos a tener cuando recuperemos el hogar por la gracia del Señor Jesús. Ahora, Satanás, dice la Sagrada Escritura, en 1 de Pedro 5:8, dice que anda como león rugiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque el diablo sabe que con perjudicar a un miembro de la familia, perjudica a toda la familia, ya que en un hogar o somos felices todos o no lo es nadie. Tenemos que estar alerta. Tenemos que hacerle frente a Satanás en el nombre de Jesús. Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo venció cada vez que se confrontó con él. Lo venció en el cielo, lo venció en la tentación, lo venció con la tumba, lo venció con la muerte, lo venció en todo y nosotros también lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Pero tenemos que hacer de nuestra mente un archivo de los dichos de Jehová, como le hizo frente Satanás al diablo. Cada vez que lo tentó le contestó con un escrito está. ¿Y qué es lo que archivo en mi mente? ¿Archivo novelas? ¿Archivo malos pensamientos? ¿Qué archivo? O archivo los dichos de Jehová. Porque de ese archivo yo me voy a valer para poder vencer a Satanás si archivo los dichos de Jehová. Por eso dijo el salmista David, en mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Satanás es un enemigo vencido. Cuando estamos con Jesús, la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Desgraciadamente Adán y Eva perdieron el jardín del Edén y de ahí lo perdieron todo. Pero todo, como dije, todo lo que perdimos por la desobediencia de nuestros padres, lo podemos recuperar por la obediencia perfecta de Cristo Jesús y por nuestra fe en Él. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos da el crédito de su victoria para que nosotros que hemos sido vencidos y derrotados por Satanás, por su gracia podamos ser triunfadores. Ahora, ¿cuál es el precio de la felicidad hoy en día? Ya no hay un árbol plantado en su yarda, en el fondo de su casa. Pero hay un precio para la felicidad. Y vamos a ver cuál es el precio de la felicidad aquí hoy en día. Todos queremos ser felices, pero abundan las separaciones, abundan los divorcios y todas las cosas. ¿Pero por qué será? Porque la gente no está pagando el precio de la felicidad de hoy en día. Hay 31.500 versículos en la Biblia más o menos. Si cada persona guardara solamente estos 4 versículos que voy a leer, la sociedad cambiaría al otro día. Porque los problemas de la sociedad son reflejos de los problemas del hogar. Allí es donde empieza el fracaso del hogar. Dice el historiador inglés Toynbee que de 18 civilizaciones que han caído, 16 cayeron cuando el hogar fue socavado, cuando el hogar perdió su cohesión, cuando el hogar perdió la unidad, cuando la familia perdió la estabilidad. Y aquí encontramos esos versículos y los voy a leer. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Dios, cada miembro de la familia tiene un precio que pagar. El hombre, el esposo, la esposa y los hijos. ¿Cuáles son? En primer lugar dice casadas,
está sujeta a vuestras. Acuérdense que cuando Dios dijo que no coman, Satanás le dijo que ese era el mejor árbol, el más sabroso, y que tenía una sustancia especial que lo convertía a uno en una etapa, en una esfera superior. Ella, que era un humano, se iba a convertir en una diosa. De la misma forma, el diablo hace hoy. Cuando Dios dice una cosa, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces el diablo viene y dice, ya acabó el tiempo de la esclavitud, llegó la hora de Women's Liberation, ya no hay por qué estar esclavizado más al marido, tenemos que romper cadenas, y empieza la lucha, cuál es el que manda, quién es el que no manda, y a veces hay un hogar que parecen una sociedad de dos desconocidos, no de dos personas que se aman y confían entre ellos. Cada uno tiene su cuenta, cuando se va a pagar algo, cada uno a ver cuánto te cuesta, cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí. Una vez vi en el supermercado dos que estaban discutiendo porque la cuenta terminaba en número impar y había un centavo que había que pagar y ninguno de los dos quería ponerlo porque eso no era justo. Qué lástima. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero los hombres también han abusado con el machismo, muy característico en muchos países. Un matrimonio es una sociedad donde ambos socios tienen voz y votos y el mismo número de acciones. La mujer fue creada para ser ayuda idónea para él. Los planes tienen que hacerse juntos, pero el diablo dice, no, ha llegado, no tiene, dejen mandar. Una vez yo estaba dando una plática como esta y a manera de repaso hacía unas declaraciones y la gente respondía si era falso o verdadero. Y yo hice una declaración, para que la esposa ande bien hay que darle por lo menos una paliza por semana. Y uno me gritó, equivocado, porque hay que darle 2. ¿Puedo yo tener al lado una persona a la quien maltrato? ¿Por qué hay tanta rebeldía a veces? Porque no hemos cumplido con el deber como esposos. Casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Toda mujer que realmente confía y ama a su esposo se siente feliz sometiéndose por amor a la autoridad que Dios nos ha dado, que es el presidente de la sociedad, pero la mujer es la vicepresidenta y es secretaria. Nada me da el derecho a mí de hacer cosas por mi cuenta. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tenemos que amar a la mujer, el corazón hay que alimentarlo. Tenemos que decirle todos los días que la amamos. Una vez dice que estaba una mujer, estaban durmiendo una pareja, y el esposo se creía que él era perfecto y que hacía todas las cosas bien. Y de repente la esposa, con una pesadilla, empezó a gritar y él la despertó. ¿Qué te pasa, querida? ¿Qué estás durmiendo? Es que soñé que estaban haciendo un remate de maridos. Remate, sí, estaban en un remate. ¿Y a cuánto los vendían? Dijo él. Bueno, algunos pagaban 5,000 pesos por uno lo vendieron en 10,000 y otros por ese. Y él dijo, ¿y los mariditos como yo, a cómo los vendían? Por eso grité, dice, porque los vendían a $1 la docena. Qué lástima que a veces nosotros no cumplimos con nuestro deber. Y valemos $1 la docena. Cuando somos muy valiosos a los ojos de Dios, porque somos sus hijos, pero también tenemos una responsabilidad de demostrar en el hogar. Nadie puede ser buen cristiano si no es buen esposo o buena esposa. Porque Cristo quiere hacerme un buen esposo primero. Tengo que aprender a vivir en paz. Tengo que aprender a amar, a servir y a perdonar en el círculo del hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Como Cristo amó a la iglesia, lo sacrificó todo por la iglesia. ¿Cuánto está dispuesto usted a sacrificar por su familia? ¿Tiene algún vicio? Sacrifíquelo por la felicidad de su esposa, porque ese es el camino de su felicidad. Porque su felicidad es hacer feliz a su esposa, cosechar lo que sembramos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Creo que los padres estamos perdiendo autoridad. Dios dice, el padre que ama a su hijo madruga a corregirlo. Yo tenía una vez, era un jovencito, asistía a un recital de un poeta que me gusta la poesía, que escribía un verso, escribió y dijo, esta poesía es del tiempo del hogar, cuando yo era un joven, de esto hace 40 o 50 años. Dice, cuando a las 9 de la noche los padres acostaban a sus hijos y salían a platicar con sus vecinos. No como ahora, que a las 9 de la noche
los hijos acuestan a los padres y son ellos los que salen a la calle y no se sabe cuándo vuelven. Yo estaba una vez en Buenos Aires, a las 2 de la mañana regresaba en un auto y oí que había un accidente en el centro de la ciudad. 2 niñas de 13, 14 años habían muerto en ese accidente y estaban en un hospital Rawson. Y la policía pidió a los padres que a las 2 de la mañana no supieran dónde estaban sus hijas de 13 o 14 años, fueran al hospital. Me interesó la información. Al otro día llamé al hospital. 70 padres se presentaron a las 2 de la mañana porque no sabían dónde estaban sus hijas de 13 o 14 años a las 2 de la mañana. Tenemos que cuidar nuestros hijos, vamos a dar cuenta a Dios qué hemos hecho con ellos. Por eso dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque a veces corregimos a los hijos por defectos que nosotros tenemos. Una vez tuve que intervenir, el padre que le había dado una paliza al niño porque le había encontrado ratos de tabaco en el bolsillo, y el niño no le hablaba por 3 meses al padre. Me pidieron que hablara con él. No fue tarea fácil para que abriera su corazón, pero finalmente me dijo, la razón de mi enojo es porque los cigarros que fumé, yo se los robé a mi padre, y si él fuma, ¿qué derecho tiene de darme una paliza a mí? Porque estoy siguiendo su ejemplo. Por eso, como padre o madre, no haga nada que no quiera que hagan sus hijos, porque nosotros somos el espejo. Nosotros somos los que marcamos la pauta. Acuérdese que usted tiene que pagar el precio de su felicidad. Y cuando cada miembro de la familia paga el precio de la felicidad, la familia es feliz. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ganar la victoria sobre el egoísmo y que paguemos el precio. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, porque tú nos criaste con el deseo de amar y de ser amados. Y te damos gracias porque estableciste el hogar. Y ayúdanos a entender que la felicidad tiene un precio que tiene que pagar cada miembro de la familia. Ayúdame a mí como padre a cumplir con mi deber, como madre a cumplir con mis obligaciones, y como hijos, en agradecimiento al sacrificio que han hecho nuestros padres por nosotros, ser obedientes, para que juntos todos podamos ser felices y ser candidatos al hogar eterno que Cristo preparó para aquellos que le aman. Muchas gracias por haber estado aquí. Y quiero decirle a ustedes que Capilla de Fe seguirá presentando lo mejor para el bienestar suyo y de su familia. Porque no se olviden, su hogar es lo más importante que tenemos en el mundo. Cuídelo.